Sociedad anónima. La sociedad anónima es una sociedad de capital en el cual éste está dividido por acciones de igual valor. La responsabilidad de los socios es una responsabilidad limitada al monto de sus aportes en la sociedad. Esta está conformada por un número plural de socios que puede ser como mínimo 5 y tiene un máximo ilimitado, pueden ser los socios que quieran. La razón social debe estar precedida por las siglas SA y si estas siglas no se encuentran en el contrato social se entenderá que la responsabilidad es solidaria. ¿Cómo se constituye esta sociedad? La constitución de esta debe ser mediante escritura pública y debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de la ciudad de asiento de la sociedad. La responsabilidad de los socios, como ya lo dije, basta la cantidad de sus aportes y al momento de constituir la empresa se debe suscribir como mínimo el 50% del capital previamente autorizado y pagarse como mínimo la tercera parte del capital suscrito. Para hacerlo más entendible, podemos decir que una sociedad anónima que tiene un capital autorizado de 300 millones debe suscribir como mínimo 150 millones y como un pago mínimo de 50 millones de pesos. Esta sociedad se encuentra en el artículo 373 del Código de Comercio y siguientes. También tenemos que tener en cuenta los derechos de los accionistas que los encontramos en el artículo 379 del Código y este nos habla acerca de que los accionistas tienen que participar en las decisiones de las asambleas generales, también tienen que recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos en los balances, también pueden negociar libremente sus acciones a menos de que se establezca un derecho de preferencia, bien puede ser con la sociedad, con los accionistas o con ambas. También pueden inspeccionar libremente los libros y papeles sociales y recibir activos en caso de una liquidación de la sociedad. Las acciones en la sociedad anónima pueden ser al portador o pueden ser nominativas. Aquí se tiene que figurar el nombre del titular de la respectiva acción. Estas acciones son indivisibles, lo que quiere decir que en la eventualidad de esta acción no se pueden dividir. También encontramos acciones de goce en el artículo 380 y acciones privilegiadas o ordinarias en el artículo 381. Cuando hablamos acerca del representante social de una sociedad anónima, este puede ser designado por la junta directiva o por la asamblea general si se establecen los estatutos. Tiene que tener un suplente, puede ser removido en cualquier momento como puede ser reelegido indefinidamente. El representante legal tiene que ser inscrito en el registro mercantil y al ser inscrito en el registro mercantil es el responsable ante terceros en los efectos legales que su cargo y sus funciones lo estipulen. Cuando queremos disolver una sociedad, nos remitimos al artículo 225 del Código de Comercio, en el cual se nos dice que las sociedades se disuelven mediante un acta que especifique la causal de la decisión y la decisión de los socios de disolver la sociedad debe ser inscrita en el registro mercantil, así como en caso de las ventas de los activos para pagar las deudas que se detengan, el remanente que quede se tiene que distribuir ante los socios. Pero si queremos saber acerca de la disolución de una sociedad anónima como tal, tenemos que irnos al artículo 457, en el cual se nos dice específicamente las disoluciones de la sociedad anónima. Aquí se nos dice que puede disolverse por las causales del artículo 218, así como cuando las pérdidas reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50% del capital previamente suscrito. Y también cuando el 95% de las acciones suscritas le pertenezcan a un solo socio o un solo accionista. También se debe tener en cuenta que si se creó por escritura, puede disolverse por escritura y liquidarse por acta. Si se creó por documento privado, se puede disolver y también liquidar por medio de un acta. Si se va a transformar una SA a una SAS, se lo puede hacer por acta, pero si se va a transformar a cualquier otro tipo societario, lo debe hacer por escritura. Esto es básicamente todo lo que podemos saber acerca de una sociedad anónima. También hay que tener en cuenta acerca del revisor fiscal. El revisor fiscal es obligatorio tenerlo sin importar el patrimonio si se trata de una sociedad anónima. El tipo de sociedad que me corresponde explicar a mí es el de la sociedad limitada. Este tipo societario, como su nombre lo indica, tiene una responsabilidad propia limitada, porque los socios solo responden por el monto de su aporte como tal. Sin embargo, hay una excepción y es cuando el aporte es en especie. En este momento responden todos de manera solidaria. Estas cuotas se deben pagar en el momento en el que se constituye la sociedad. En tal caso de que el socio no haga el aporte, entra a jugar la Superintendencia de Sociedades,
donde en vista de que el socio pague puede imponer multas de 50.000 pesos o menos, o incluso la disolución como tal de la sociedad. Esto, claro, para que el socio haga el pago efectivo. Este tipo de sociedades solo pueden tener 25 miembros o menos. En tal caso de que tengan más, deben cambiar en los próximos meses de tipo societario, como por ejemplo a la sociedad anónima. En esta sociedad debe estar la palabra limitada o las letras LTDA. En tal caso de que no lo estén, todos los socios responderán solidariamente por lo que pueda llegar a pasar. Todos los socios tienen la responsabilidad o la obligación de la representación de la sociedad como tal y la administración de negocios de esta, y adicional a esto, las atribuciones que le dé el artículo 187 del Código de Comercio. Todas las decisiones de esta se van a tomar por medio de juntas. En estas juntas, por medio de votos, se tomará la mayoría y así se ejercerá la decisión. Cada socio tiene el número de votos como el número de cuotas valor que posea. En la mayoría, esa es la decisión que se toma. Para aplicar una reforma estatutaria se debe tener el 70% o más de todas las cuotas valor o de votos de cuotas valor de la sociedad como tal. Esta sociedad debe contar con un libro que debe estar registrado en Cámara de Comercio y en el cual debe estar la información de los socios y sus atributos, como domicilio, nombre, su situación judicial, comercial, entre otros. Cuando hablamos de ceder acciones, los socios tienen derecho a ceder sus acciones. Este proceso se lleva a cabo cuando el representante legal oferta las acciones a los otros socios. En tal caso de que estos no lo quieran y no quieran que un tercero extraño entre al tipo societario, estos deberán ofrecerle al peticionario de ceder sus acciones una o dos personas para que éste decida y elija. Si éste no elige ninguna de esas dos, entonces se pasaría ya sea a disolver la sociedad o a liquidar la cuota parte de la persona y pues ya dejarla por fuera de la sociedad como tal. Aquí pasamos a lo que vienen a ser, digamos, las semejanzas entre las dos partes. Algo también que hay que tener en cuenta es que al ceder las cuotas se debe hacer por medio de escritura pública y el representante legal le otorgará obviamente a la persona tanto que ofertó y la cedió como la persona que la recibe. Las semejanzas entre estas dos, la primera y la más importante, ambas tienen responsabilidad limitada. La segunda, cuando hay vacíos en la responsabilidad limitada, vamos a la sociedad anónima, que viene siendo, digamos, el soporte cuando ésta tiene algún vacío en el título de la ley del Código de Comercio. La tercera es que ambos le dan preferencia a los socios cuando quieren o vender sus acciones o ceder sus cuotas parte. Siempre se ofrecen primero a los socios. Y por último es que la reserva legal que tiene la sociedad limitada se basa en las mismas normas de la sociedad anónima. Cuando hablamos acerca de las diferencias entre una sociedad limitada y una sociedad anónima, de lo primero que tenemos que hablar es del tipo de actividad, ya que una sociedad limitada puede realizar cualquier actividad, como lo mencionó mi compañera, más sin embargo, una sociedad anónima tiene como situaciones más específicas en las cuales puede actuar. Otra diferencia es el número de socios. Como yo lo mencioné, en la sociedad anónima el número de socios puede ser de 5 tiene que ser como mínimo 5 y no tiene un número de límite máximo, o sea, pueden ser hasta 100 socios, 200 socios. Al contrario de la sociedad limitada, que es una sociedad que se podría decir más cerrada o más familiar. Y los trámites para la constitución. A pesar de que ambas sociedades son muy similares, la constitución de una sociedad limitada es un poco más flexible cuando se trata en torno a sus estatutos. Cosa contraria a las sociedades anónimas, que todo básicamente se rige de forma más estricta y tiene que darse un poquito más de formalidades.